Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto verles y saludarles. Bienvenidos a este devocional. Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar. Estamos viendo en este mes un tema y el tema se llama Un corazón sano. Y la palabra nos ha estado enseñando en estos días justamente acerca de cómo tener ese corazón. Finalmente, en lo natural y en lo espiritual, una parte fundamental en la vida de un hombre o de una persona siempre será el corazón. Así que bueno, pues vamos a continuar y si no me equivoco, ah, la última vez que estuvimos juntos, vimos Isaías 55, del versículo 7 al versículo 11. Hoy vamos a comenzar en Isaías 57. Isaías 57 y vamos a ver el versículo 15. Bien, vamos a leer lo que dice ahí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice así: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué importante es darnos cuenta que en este versículo donde Dios está hablando a través del profeta Isaías, y ahora Dios seguramente nos está hablando, nos está recordando dónde es que Él habita. Es decir, en dónde está Dios. Es decir, en dónde a Dios le gusta estar. La palabra nos enseña en diferentes pasajes, en diferentes textos. Hay diferentes pasajes en la escritura donde dice que si uno está en Cristo, o sea, nos hace la invitación o nos da la oportunidad de que tú y yo podamos estar en Cristo, ¿no? Como meternos, como habitar en Él. Pero este pasaje y esta escritura nos dice en a dónde o en dónde Dios le gusta habitar y Dios le gusta estar. Y este versículo dice: yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice la palabra quebranto y la palabra humildad, porque lo contrario a eso es dureza y soberbia. Entonces, algo sucedió o algo tuvo que haber pasado para que esta situación cambiara y para que llegara al punto de una persona con un espíritu en quebranto y en humildad.
sigue diciendo este pasaje, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y termina diciendo esto. Y aquí es la respuesta. Dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. Tal vez este versículo lo pudiéramos entender de una mejor forma si lo leemos del final hacia el comienzo. Dios está vivificando nuestros corazones. Dios quiere vivificar tu corazón. Dios quiere quebrantar tu corazón, porque una vez quebrantado nuestro corazón, nuestro espíritu será quebrantado, nuestro espíritu conocerá la humildad y nuestro espíritu tendrá vida. Dice que Él quiere vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Y cómo sucede esto? Justamente lo que aprendimos en Isaías 55, 7 al 11, donde empieza diciendo, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es un proceso de quebranto, es un proceso de arrepentimiento, es un proceso de transformación, donde lo que hemos estado aprendiendo, y lo reitero, es que Dios comienza de adentro hacia afuera. Dios comienza en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ahí comienza la obra de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto que tiene que ver mucho, es una parte fundamental en este proceso, su palabra, conocerlo a Él a través de su palabra, conocer su corazón, conocer su pensamiento, conocer su voluntad para nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que sus caminos y sus pensamientos son más altos y son más grandes que los nuestros. Yo quisiera decirte entonces, con base a Isaías 57:15, el versículo que acabamos de leer, que no se trata de desechar, se trata de vivificar. Y justamente eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pudiéndonos habernos desechado, en cambio, Él nos vivificó. Para Dios estábamos reprobados, no calificábamos. Sin embargo, Él nos está vivificando. Él nos ha dado vida y nos está vivificando. ¿Cómo lo hace? Quebrantando nuestro corazón. Quebrantando nuestro espíritu. Por eso Hebreos 4, versículo 12, dice lo siguiente.
permíteme. Ok. Te mencioné que veríamos Hebreos 4, verso 12. Sí lo vamos a ver, pero antes de ver Hebreos 4, 12, me gustaría que viéramos Jeremías 23, verso 29. Jeremías 23, verso 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor. Claro que sí. Eh, Avivar es avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? A través de conocer y a través de creer su palabra. Por eso dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por muy duro que parezca el corazón de alguien, la palabra tiene una función. La palabra será eficaz para poder quebrantar como un martillo esa dureza en el corazón. Por eso veíamos el texto anterior donde nos estaba hablando acerca del corazón quebrantado para poderlo vivificar. Repito, no se trata de desechar, no se trata de reprobar, pero sí se trata de vivificar. Para Dios no calificábamos. Y tal vez seguimos sin calificar. Pero Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, quebrantando con su palabra como martillo nuestro corazón para poderlo vivificar con ese fuego de su palabra. Ahora sí, Hebreos 4, versículo 12. ¿De qué otra forma funciona y opera la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu para poderlo quebrantar y para poderlo vivificar? Hebreos 4:12 es la respuesta. Porque la palabra de Dios no es tu palabra, no es mi palabra, no es tu consejo, no es mi consejo, no es mi emoción, no es mi deseo, es la palabra de Dios.
Y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto produce avivamiento, nos vivifica. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Nos quiebra. ¿Y qué es lo que quiebra? Toda dureza. ¿A causa de qué? De la apatía, de la incredulidad, de la amargura, del resentimiento. Todo eso produce dureza en el corazón. Todo eso produce una muerte interna en nuestro espíritu. Por eso vimos que Dios le da vida a nuestro espíritu y vivifica nuestro corazón, quebrantándolo. Ahora dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que esta palabra y que esta espada estará penetrando, no se quedará afuera, no es de que solamente sea un oidor olvidadizo, no, la palabra de Dios va a producir vida en el momento que entre a lo más profundo de nuestro corazón, porque ahí va a partir nuestra alma, va a partir nuestro espíritu, va a partir las coyunturas, va a partir los tuétanos, va a partir nuestro corazón, va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En broma y en serio les digo que la palabra nos la parte en todo sentido y en todo aspecto. Es decir, la palabra no está diseñada, o la palabra nunca va a dar fruto si queda afuera, o si queda en la orilla, o si queda entre espinos, o entre pedregales, o junto al camino. La palabra está diseñada y la única forma de que la palabra dé fruto es cuando penetra como una espada más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que va a hacer es que va a ser una partidera. Y déjame decirte qué significa partir. Partir significa separar. Y esta palabra separar tiene que ver con lo que vemos en Génesis 1, cuando Dios empieza a ordenar la creación por su palabra y dice que Dios separó. Es la misma palabra que se emplea para partir. Y finalmente el separar me va a llevar a ordenar. Dios quiere partirnos todo lo que esté duro. Dios quiere romper, Dios quiere separar, Dios quiere ordenar. Y de esa forma podemos tener un corazón sano. ¿Qué es lo que provoca la dureza? Te lo mencioné por ahí, te mencioné qué es lo que produce esa dureza. Ahora quiero ver un ejemplo más, pero ya no solamente te lo menciono, sino que vamos a verlo en Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, versículo 12 y versículo 13.
¿Ya estás ahí? Dice así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo. Ahora, ¿cómo se determina un corazón malo según la palabra de Dios? Dice que es incrédulo. Lo contrario a incredulidad es fe. Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario es que hay algo que para Dios no es agradable, al contrario, es malo y a esto se le denomina incredulidad. ¿Qué es esto? Alguien que está oyendo a Dios, alguien que está escuchando a Dios, pero no confía en Él, pero no le cree a Él. Y esto da como resultado incredulidad. ¿Qué hace la incredulidad? La incredulidad me aparta de Dios. Y una persona que está alejada de Dios no encontrará llenura en su vida, no encontrará plenitud en su vida, pero sí encontrará desorden. Cuando empezamos a ver en la creación que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué una tierra puede estar desordenada y vacía? Por la incredulidad, por la falta de fe y por la falta de confianza en Dios. Por eso este versículo dice, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad me aleja, me aparta no solo de Dios, que es lo más importante, que es mi plenitud, sino también me aparta de sus beneficios, de sus promesas y de sus bendiciones. A veces puede haber una queja hacia Dios en el sentido de ¿por qué a mí no me bendices como bendices a fulano de tal o a perengano? Y hay una queja y posiblemente puede haber hasta una amargura. Y esto no tiene que ver con Dios ni con nadie, más bien tiene que ver con qué tanto estoy creyéndole a Dios y qué tanto estoy confiando en Dios. Sigue diciendo este versículo, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El engaño. ¿Cuál engaño? El mismo engaño. Vámonos a la raíz del engaño. El mismo engaño que desde el principio la serpiente utilizó con Eva y con Adán. Que los llevó a dejar de creerle a Dios, que los llevó a dejar de confiar en Dios para empezar a creerle a la serpiente. Ellos confiaron más en lo que la serpiente les dijo que en lo que Dios ya les había dicho.
La serpiente les llevó a endurecer su corazón, a tener incredulidad de lo que Dios les había dicho, y esto los llevó a apartarse de él. Y tenemos que tener cuidado porque esa serpiente se convirtió en un león. ¡Wow! Sí, esa serpiente se convirtió en un león que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? A través de endurecer el corazón, aunque usted no lo crea. Cómo se endurece el corazón a causa del engaño, a causa de una mentira. Por eso, la palabra de Dios dice, pero ya no nos da tiempo para ver qué dice más la palabra de Dios. Así que lo vamos a dejar para el día de mañana. Y solamente nos resta orar. Oramos. Papá, gracias, papá, por este día que nos estás regalando, un día más. Papá, queremos decirte que te necesitamos. Queremos decirte que nos ayudes, que tú seas nuestra plenitud, que cualquier vacío que haya en mi corazón sea llenado por ti, que cualquier desorden que hay en mi alma, en mis pensamientos, en mi voluntad, en el pensamiento de mi corazón, sea ordenado por ti a través de tu palabra, a través de esa espada que rompe, que penetra, que parte, a través de esa palabra que es como un martillo que quebranta toda dureza. Señor, quebranta mi corazón, quebranta toda dureza y vivifícame. Señor, tú no me desechaste, tú no me reprobaste, tú me vivificaste. Y estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Vivifícanos. Vivifícanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No permitas. Ayúdame a identificar toda mentira y todo engaño. Perdóname si las mentiras y los engaños del enemigo los he hecho una verdad. Perdóname si le he creído más a él que a ti. Perdóname si he confiado más en otras cosas que en ti. Perdóname, Señor. Sigue haciendo tu obra. No te detengas. Quiero creer, quiero confiar en ti. Gracias, papá, por este tiempo. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz. Fortalécenos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.